Y en tu lugar puedes inclinar tu rostro. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, de seguir preparándonos, Señor, continuamente con tu palabra. Lo guardamos y lo atesoramos en lo más profundo de nuestro corazón para ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y el pueblo de Dios agradecido dice: ok, la vida nueva. Vamos a hablar de algo nuevo que Dios quiere darnos cada día. Y para poder obtener ese algo nuevo o esa vida nueva, tenemos que nosotros dejar la vida vieja. Es imposible que podamos obtener lo nuevo si nosotros no estamos dispuestos a dejar lo viejo. En ejemplo, si tú tienes unos zapatos rotos y viejos, pero alguien viene y quiere bendecirte con unos zapatos nuevos, tú tienes que despojarte de esos zapatos viejos, ya no quererlos, para poder obtener el regalo nuevo. Así de la misma manera en Cristo, nosotros tenemos que dejar esa vieja vida que teníamos en el pasado. ¿Para qué? Para poder obtener la nueva vida que Cristo quiere darnos a cada uno de los que estamos en este lugar. Para crecer en una vida espiritual es importante formar hábitos que nos ayuden a crecer en nuestra nueva vida. Así como el ejercicio fortalece el cuerpo, la palabra de Dios fortalece nuestras vidas. Es tan simple y podemos ver en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Hace unos días mencionábamos que somos salvos por gracias. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados. En tiempo atrás tú y yo estábamos muertos por los delitos y pecados que habían en nuestras vidas. Y prácticamente el hoy por hoy podemos entender que tal vez en algún momento de nuestras vidas estábamos físicamente vivos, pero espiritualmente estábamos muertos, porque el pecado nos estaba separando de la presencia de Dios. En tiempo atrás tú y yo estábamos muertos espiritual por los delitos y pecados. Y un regalo maravilloso es saber que Dios nos da vida. Y no importa la condición que el ser humano se encuentre, podemos ser salvos por gracia. Tú ya no tienes que pagar esa salvación, porque Jesús ya pagó esa salvación por ti y por mí. Ahora tú tienes que aceptarlo como un regalo, como un obsequio que Dios quiere darte. Segunda de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. ¿Cómo? ¿En dónde? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu pasamos a ser nuevas criaturas. Y dice que cuando somos nuevas criaturas, la vida pasada queda atrás. Pero lamentablemente las personas siguen trayendo su pasado en su presente. Y eso es algo que jamás te va a dar el impulso a que puedas seguir avanzando y puedas entender la vida nueva. Este mismo versículo nos enseña que todas las cosas son hechas nuevas ahora que estamos en Cristo. Pero para eso tienes que verte en Cristo. Porque si tú no te ves en Cristo, seguirás viviendo al viejo molde como el cual estabas acostumbrado en tiempo atrás, a ser la misma persona que eras en tiempo atrás. Si tú robabas, no vas a querer dejar eso y siempre vas a estar practicando eso porque vives en la vida pasada. Si tú mentías, vas a seguir haciendo lo mismo porque vivías y empiezas a vivir de la misma manera como vivías en el pasado. Pero ahora tienes que comprender que si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, tienes que tener una nueva vida y comportarte en esa nueva vida con nuevos hábitos, con un estilo de vida distinto al que tú vivías en tiempo atrás. Por eso dice este versículo que las cosas viejas pasan
y todas son hechas nuevas. Pero muchas personas no quieren soltar el pasado, no quieren soltar aquello viejo. Y para recibir esa nueva vida, eso nuevo que Dios quiere darte, tienes que soltar lo viejo. Ya no eres lo que dice la gente, ya no eres lo que fuiste en tiempo atrás. Ahora eres lo que dice Cristo Jesús que eres. Y ahora por la gracia de Dios, tú ya eres salvo, tú ya eres perdonado. Tu vida vieja tienes que decirle, tú ya pasaste, ya no te acepto, acepto la nueva vida. Y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, se empieza a manifestar la nueva vida. ¿En dónde? En nuestro espíritu, en nuestro caminar de día a día. Una vida llena de vida. Y el punto importante del cual yo quiero hablar ahorita es la vida nueva que tú y yo tenemos que aprender a disfrutar continuamente. Quiero que entiendas esto, que Cristo vino con un propósito, y ese propósito es darnos una vida, no solo una vida temporal, sino que una vida eterna. Esa vida eterna tú la tienes que recibir con gozo y decir, gracias Señor, porque ahora sé que no solo en esta tierra voy a estar cierto tiempo, sino que me preparo para llegar a la eternidad. Pero para eso tienes que empezar a renovar tu manera de pensar y atesorar aquella palabra que Dios está hablando a tu vida, de que tú ya eres salvo por gracia. Muchas personas hoy en día se sienten condenadas por ciertos errores que están cometiendo y creen que no son dignos de obtener la salvación, o que por un error o pecado que ya cometieron, creen que esa salvación ya no la merecen. Y el libro de Juan capítulo 10 versículo 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y el propósito de él es engañarte para que tú pienses que esa salvación no la mereces por los errores que tal vez has cometido. Y la especialidad del diablo es traerte tu pasado a tu presente, pero lo que tú tienes que hacer, enseñarle su futuro a él, qué es lo que él va a acontecer de manera. Pero algo que me impacta en este versículo también es de que dice Jesús, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Esa abundancia te la quiere dar en intimidad con Dios, una abundancia en paz, una abundancia financiera y una abundancia llena de gozo. Pero tú tienes que entender que esa vida que Jesús te ofrece es la que tú tienes que optar para dejar de vivir en ese viejo molde en el cual muchos están acostumbrados. Si tú ya cambiaste tu manera de pensar, si tú ya estás conviccionado de lo que Jesús ha hecho en tu vida, déjame decirte que vas por un buen camino. Pero si tú todavía dudas si eres salvo o a dónde te vas a ir, es momento que empieces a recapacitar y a decir, yo ya no quiero esa vieja vida que me ha traído problemas, dificultades, sino que quiero transformar mi vida, y la transformación viene a través de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo podemos recibir esa nueva vida. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 enseña: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios nosotros tenemos que recibir a Jesús. Si no recibimos a Jesús, no podemos ser hijos de Dios. Muchos piensan y creen que todos somos hijos de Dios, pero aquí va un punto muy importante. Todos somos creación de Dios. Somos creados por un Dios. Pero existen hijos del diablo y existen hijos de Dios. Los hijos del diablo son aquellas personas que quieren hacer la voluntad mala del enemigo, lo contrario de la palabra de Dios. Los que quieren vivir en el deleite de la carne, los que quieren vivir en una vida temporal y malgastar la vida eterna.
prepararse para esa vida eterna. Pero los hijos de Dios son aquellas personas que han comprendido que Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Y le han recibido, han confesado con su boca, han recibido y creído en su corazón. Y ahora les da un derecho, el ser hijos de Dios. Les da la potestad. Y la palabra potestad se refiere a una autoridad. Cuando Dios dice, te doy la potestad de ser mi hijo, te está diciendo, te doy la autoridad de ser mi hijo, el poder para tomar decisiones. Por eso en ocasiones hemos hablado sobre libre albedrío. Él te ha dado una decisión para que tú decidas el querer ser hijo de Dios y obtener cada beneficio de parte de Dios. Y un beneficio extraordinario es el poder, pero en él viene la vida. Hay un versículo que enseña que Él ha puesto frente a nosotros los montes como testigos. Y dice, he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos exhorta enseñándonos cuando dice, considera la vida, considera la bendición para que tú y tu casa, tu descendencia, les vaya bien en un futuro, en el postrer tiempo. Pero prácticamente el ladrón viene a engañar para que tú no puedas obtener esa nueva vida. Para poder realmente ser hijos de Dios, tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y tenemos que creer en su palabra y tomar la autoridad que Él nos ha otorgado como hijos de Dios. Sin autoridad nosotros no podemos tomar esa decisión firme de decir, yo quiero ser hijo de Dios, porque estaré pensando en lo pasado, en lo presente y en lo futuro, y mi vida no estará conviccionada en aquello que Jesús hizo por mí. Pero cuando mi vida está conviccionada en aquello que Jesús hizo por mí, entonces yo no he de temer mal alguno de lo que haya de venir. ¿Por qué? Porque sé que tengo una nueva vida. Y el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mencionaba, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabía que en esta tierra estaba de paso y era una vida temporal. Pero él se estaba preparando y estaba conviccionado porque ya había recibido a Jesús, pero sabía que al recibir a Jesús ahora le daba un derecho y tenía la oportunidad ahora de pasar a otra nueva vida, y esa vida es eterna. Tenemos que obtener la salvación y vivir en ella. Tú y yo tenemos que vivir en esa nueva vida y dejar ese viejo molde. Y como les mencionaba en algún momento, muchas personas hoy se sienten condenadas por los errores que han cometido y piensan que no son dignos de ser llamados hijos de Dios, porque han fallado, porque han pecado de una u otra manera, y piensan que no merecen la vida eterna. Juan capítulo 5 versículo 24. Juan capítulo 5 versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo nos enseña algo maravilloso. Y Jesús estaba enseñando que el que oyera la palabra, ¿cuántos están oyendo la palabra de Dios? Y dice, el que cree al que me envió. ¿Cuántos creen que Dios envió a Jesús en esta tierra a morir por ti? Dice que el que cree tiene una vida eterna. No dice que solo va a tener una vida temporal y ahí se termina todo. Tiene una vida eterna. Y dice que no vendrá a condenación. La palabra condenación se deriva
a una persona que no tiene una esperanza alguna, y en cierto momento se determinará una condena para terminar con su vida. Pero dice que cuando nosotros no somos condenados, nosotros podemos pasar de muerte a vida. Como mencionaba hace un momento, físicamente tal vez estábamos caminando y nos veían como personas vivientes, pero nuestro espíritu estábamos muertos en el espíritu, porque no estaba Jesús gobernando nuestras vidas, no estaba Jesús en nuestro ser. Pero en el momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y lo confesamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿qué pasó a hacer? Vivificó nuestras vidas. Ahora tenemos vida. Y lo hizo para quitar esa condenación y no ser condenados. Tenemos que estar tú y yo en todo momento, en todo tiempo, atentos a la palabra de Dios, porque Dios siempre de una u otra manera va a llamar nuestra atención. En todas las semanas hay varias personas que comparten mensaje, y de una u otra manera Dios está hablando a tu vida y siempre está preparándote para esa nueva vida. Y tenemos que entender lo que Dios hizo, que envió a su Hijo unigénito y amó al mundo para que nadie se pierda. Dios quiere que alcancemos la vida eterna y seamos vivificados. El libro de Juan capítulo 3 versículo 16. ¿Alguien se lo sabe? Dale una ofrenda de aplausos a Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de una manera especial Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y te está diciendo: yo mandé a mi Hijo para que nadie se pierda, no sea condenado y tenga vida temporal. No, ¿verdad? Vida eterna. Por eso Él vivificó nuestras vidas. Y la palabra vivificado significa darle vida a lo que estaba muerto. Dios nos da seguridad de su palabra. Y tú y yo tenemos que tener esa seguridad de que somos salvos. Nada puede contradecir lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y si tú ya le recibiste a Jesús en tu corazón, nadie puede quitarte la salvación más que tú mismo. Tenemos que entender que nada nos separa del amor de Dios, que nada nos puede separar de esa salvación. Pero tú tienes que estar conviccionado, tú tienes que tener esa seguridad. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 38 y 39, Romanos 8 versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios nos enseña que nada nos puede separar del amor de Dios, excepto nosotros mismos. Nada de lo creado te puede separar de Dios, ni ángeles, ni la vida, aún de lo bueno. Nada te puede separar de Dios. Si un día tú no llegas a esa eternidad, el causante principal fuiste tú. Pero hoy Dios te está diciendo: prepárate, recibe ese nuevo regalo, recibe esa vida. Ten consciente de que tú tienes esa vida eterna. No dudes si sí o no. Tú tienes que
tener la seguridad. ¿Por qué? En el libro de Juan capítulo 10 versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando conocemos a aquel que nos está hablando, seguimos a aquel que nos está conduciendo a la vida eterna, y su nombre es Jesús. Seguimos a aquel que nos ha dado la salvación. Hay muchos que seguimos a Jesús porque Él ha mostrado un amor incondicional. Y dice que Él es el camino. Y en esta vida tú y yo podemos tener la capacidad para discernir ahora de que hay un camino bueno y un camino malo. Y que el camino de perdición te lleva a una destrucción en tu vida, en tu familia. Y es un camino de muerte. Pero Jesús dijo, yo soy Jesús, yo soy el camino. Pero a veces muchas personas en su necedad prefieren seguir el otro camino. Pero Jesús te dice, aquí estoy, soy el camino. Y dice también Jesús, yo soy la verdad. Pero viene el enemigo a mentirte porque él es la mentira y te engaña de una u otra manera para robarte esa salvación, para que tú dudes de esa salvación, para que el pecado te destituya de esa salvación. Pero dice la bendita palabra de Dios que la verdad os hará libres. Y esa libertad que Dios te está ofreciendo es a través de Jesús. Y Jesús te dice, yo soy la verdad, para que tú seas libre de toda mentira, de toda condenación. Pero tienes que oír la voz de Jesús, de tu pastor que te está guiando. El buen pastor es Jesús. Y dice algo importante, yo soy la vida. Jesús está diciendo, yo soy la vida. Y frente a nosotros está la vida y la muerte. Y muchos corren al camino de muerte, donde serán destruidos. Es como el buey que va directo al matadero. Y muchos van caminando directo al matadero. Y cuando ven ahí que ya están cerca, quieren retroceder. Pero muchos ya no pueden hacerlo. Y van directo al infierno. Pero hay otras personas que están escuchando la voz de su pastor, que es Jesús. Y Jesús dice, yo soy la vida. Y prefieren estar con la vida. Transforma tu vida presente, tu vida terrenal, pero te está dando una vida eterna. Una vida eterna que es para siempre. La palabra eternidad significa para siempre. Estar en la presencia de Dios. Pero triste sería que en algún momento podamos estar cerca de Él y pasar cerca de Él y ver que tuvimos la oportunidad en la tierra para prepararnos, para aceptar a Jesús y llegar a esa vida, pero solo pasar y ver lo que nos correspondía y por la necedad del hombre perecer. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de tomar esa decisión. Si estás con el buen pastor Jesús, estás a salvo. Y podemos ver una historia en la historia de David, que él era un pastor de ovejas. ¿Y qué hace un pastor? Cuida sus ovejas. Y cuidaba David a sus ovejas y de repente se acercó un león para comerse a las ovejas. Pero David, como el buen pastor, peleó con ese león. Vino un oso y defendió a las ovejas. De la misma manera, cuando viene el león rugiente, Jesús, el buen pastor, está para cuidar tu vida, para defender tu vida. Cuando viene el enemigo a querer hacerte daño, aparece Jesús como tu pastor y te está cuidando el rebaño.
La eternidad lo vamos a alcanzar entonces cuando empezamos a creer la voz de tu pastor, que es Jesús. Jesús te dice, ven por acá, y tú tienes que ir a donde tu pastor te está llamando. Pero hay ovejas que se están descarriando y quieren caminar a donde ellos quieren ir. Y hay pastos en donde ovejas quieren comer, que son pastos engañosos. Son trampas que el enemigo pone para que tú no alcances esa vida eterna, para que seas engañado. Jesús es el conducto a la vida eterna. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro nuevo destino. Jesús nos da vida eterna y tienes que entenderlo. Y voy a enfatizar mucho esta palabra, voy a recalcarla. Muchas personas piensan que la vida eterna empieza después de la muerte. Y que después de la muerte ahora entonces ya no habrá pobreza, ya no habrá enfermedad, ya no habrá tristeza, ya no habrá nada de lo malo. Y piensan que eso lo van a gozar después de morir. Pero yo quiero decirte que la vida eterna empieza desde el momento que recibimos a Jesús en nuestras vidas como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y cuando recibimos a Jesús como el dueño de nuestras vidas y como nuestro Salvador, nos empieza a salvar de la pobreza, nos empieza a salvar de la enfermedad, de la miseria, nos empieza a salvar de todo lo malo. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 enseña: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una obra perfecta que ya hizo Dios en nosotros es de que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y eso es algo maravilloso, porque ahora el Espíritu Santo está en ti. Ahora el Espíritu Santo te enseña lo que a ti te pertenece, te enseña lo que a ti te corresponde. Y ahora empiezas a manifestar los frutos del Espíritu Santo y empiezas a caminar en esa nueva vida, y ahora aborreces la vida vieja, la vida pasada, y dices, yo ya no quiero esa vida. Y ahora empieza en ti el sentir de querer decirle a los demás que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ves la vida de las otras personas y ahora puedes ver tu figura pasada y puedes entender que tú estabas cegado. Que esa vida que muchos tienen es porque ahora están cegados. Pero ahora dices, no, yo le voy a hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está obrando en ti. Y eso es algo maravilloso, el saber que Jesús nos ha dado esa salvación y ahora el Espíritu Santo gobierna en nuestras vidas para hacer esas buenas obras en el Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña a que cada uno de nosotros le pertenecemos a Jesús, que ya no somos de nosotros mismos, que ahora le pertenecemos a alguien que ha dado su vida por cada uno de nosotros y que nosotros ahora tenemos que vivir para Él. El Espíritu Santo nos lleva a una conexión, a una dimensión más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver, a una revelación más allá de lo que nuestro intelecto puede pensar y comprender, que somos bienaventurados por tener esa nueva vida en la tierra y en la eternidad. En el libro de Juan, primera de Juan capítulo 5, versículo 11, primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna.
y esta vida eterna está en su Hijo. Este versículo nos enseña que la vida eterna está en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y la vida es Jesús. La dádiva de Dios que nos ha dado es un regalo especial. Dios nos ha dado ese regalo de la eternidad. Y hace unos días yo les ponía el ejemplo que si yo compro un obsequio para alguien y se lo doy, él nomás tiene que recibirlo. Él ya no tiene que pagar por ese obsequio. Solo tiene que decir gracias. Pero muchas personas no quieren recibir ese obsequio. Y ese obsequio es la vida. Un punto importante es saber que sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Con Cristo estamos vivos espirituales. Y el pecado te trae muerte espiritual. ¿Cuántos quieren estar muertos espiritualmente? Nadie, ¿verdad? Pero ¿cuántos quieren estar vivos espirituales? Todos queremos estar vivos. ¿Cuántos quieren esa vida eterna? Todos queremos esa vida eterna. Si maravilloso es estar aquí y vivir una vida sana, ahora lo comprendo de una manera distinta. En tiempo atrás muchas veces no estaba comprendiendo qué era la vida eterna, qué en verdad Jesús había hecho por mí. Y aún estaba caminando en mis deseos, en mis sueños, en mis anhelos, lo que yo quería. Y pensaba que solo con que leyera la Biblia ya era más que suficiente, o estar en la iglesia haciendo un servicio era más que suficiente. Pero me di cuenta que esto va más allá que un servicio. Esto va más allá que vivir en una iglesia. Tú fuiste escogido para una vida eterna, fuiste apartado. Y ahora tú te convertiste en un mensajero y portador de la palabra para decirle al mundo entero que Jesús es la vida, que hay una vida eterna. Y hacerles entender a través de la palabra y con la convicción en el Espíritu que reciban a Jesús, porque Él es nuestro Salvador, que con Él podemos tener la esperanza de poder cambiar nuestro destino. Y todos teníamos un destino sin Jesús. ¿Y ese destino cuál es? ¿Alguien sabe? El infierno. Ese era el destino sin Jesús. Y ahora que tenemos a Jesús en nuestro corazón, nuestro destino es la vida eterna, el cielo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Tú y yo un día partiremos de esta tierra, moriremos físicamente. Y la paga de ese pecado en la muerte espiritual es el infierno. Pero dice, mas la dádiva, o sea, mas el regalo de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo en Cristo Jesús podemos obtener esa dádiva, ese regalo. Fuera de Él no podemos hacerlo. Fuera de Él no podemos alcanzarlo por nuestra propia fuerza, por nuestras propias obras. No lo podemos hacer de esa manera. Pero sí lo podemos hacer si empezamos a creer en el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Una pregunta es: ¿cómo saber si tengo la vida eterna? Si tienes al Hijo puedes tener la seguridad que tienes la vida eterna. Pero si tú no tienes al Hijo de Dios, o sea Jesús, si no crees en Jesús, tienes que preocuparte, porque hay algo mal ahí. Si ya has recibido a Jesús en tu vida, hoy quiero decirte que tienes la vida. Y si tenemos a Jesús en nuestra vida y lo aceptamos como nuestro Salvador, alcanzaremos la vida eterna.
en el cielo y en la tierra. La vida eterna no solo se trata después de la muerte, como les mencionaba. Esa vida eterna la podemos traer en nuestro presente, en esta vida. Y al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos y tener el perdón de pecados y obtener esa nueva vida. Lamentablemente mucha gente en su corazón tiene un corazón duro y necio, de que dice: yo no necesito de Jesús. ¿Cuántos de los que van a evangelizar se han topado con personas así? Los que necesitan son aquellos que se están drogando. Yo estoy bien aquí, yo no necesito de Jesús. Ellos que son adictos y con la caja de cigarro aquí en su bolsa del Señor, y piensan que ellos no necesitan de Dios. Y claramente nos enseña que el ladrón viene a cegar a las personas, que viene a engañarlas de una u otra manera para que piensen que ellos están bien. Pero en realidad este versículo nos enseñó algo claro: que si no tienes a Jesús en tu corazón, no está bien todo en tu vida, porque no vas a tener la vida eterna. Y eso es algo triste, el ver cómo personas no puedan alcanzar esa vida eterna. Por eso tú y yo tenemos el trabajo de poder prepararnos, de tener esa convicción en Cristo y poder llevar las buenas nuevas de salvación. Porque dice la palabra que el Evangelio es la oportunidad para muchas personas, para que puedan ser salvas, para que no perezcan. Jesús quiere redimirnos, tú y yo, y a muchas personas más. En el libro de Juan capítulo 12, versículo 44 y 50, al 50, menciona: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Escuchen, su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Algo que nos enseña este versículo es que Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvarte, salvarte de una muerte espiritual, salvarte de la enfermedad, de esa esclavitud de pecado, de toda pobreza. Vino a salvarte de todo y tú tienes que entender eso. Lo que te va a juzgar va a ser la misma palabra que tú escuchaste en tu presente. Jesús te dijo y tocó a la puerta de tu corazón: hijo mío, abre la puerta de tu corazón, estoy aquí para entrar y gobernar tu vida. Y un día vas a escuchar esas palabras cuando tal vez tú dijiste: es que yo no quiero nada con Jesús. Y tal vez te va a hacer recordar lo que tú dijiste. Pero hoy tienes la oportunidad de reconciliarte con Él, de aceptarlo en realidad y no rechazarlo. Y muchas personas se preguntan: ¿cómo obtengo esa salvación? Y siempre he catalogado de esta manera con un ejemplo, imaginando que tal vez Dios dijo: bueno, ¿cómo vamos a hacer la salvación? Si lo dejamos de una manera
en la cual puedan invertir mucha fuerza para obtener la salvación, muchos tal vez van a decir: Señor, es que yo era delgado, flaco, y pues yo no tenía fuerza para obtener la salvación. Así que no pude obtenerla porque no tenía la suficiente fuerza para ello. Imagino que otro punto es de que dijo: bueno, no se puede alcanzar con dinero también. Porque muchos podrían decir: Señor, es que yo era muy pobre y no tenía dinero para pagar la salvación. Y como era pobre no pude pagar la salvación, por eso no obtuve la salvación. Y Dios lo dejó de una manera extraordinaria, una forma especial. Y en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 enseña que la salvación la obtenemos a través de la confesión de la palabra y a través del corazón, creerlo. Todos los de acá tienen un corazón para creer, todos, ¿verdad? Todos los de acá tenemos una boca para confesar. Amén. Todos pueden confesar, todos pueden hablar, todos podemos hablar. Eso quiere decir que podemos confesar la palabra. Podemos confesar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si confesamos la palabra de Dios, podemos atraer la salvación, esa semilla de fe, pero solo tenemos que creerla con el corazón. Y estoy a punto de terminar. Prepara tu corazón, prepara tu vida. Y es algo maravilloso lo que Jesús está haciendo, porque Él está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: hijo mío, hija mía, yo te traigo vida eterna, te traigo una nueva vida. Pero tú y yo tenemos que empezar a reconocer que necesitamos de Jesús. Tenemos que reconocer que sin Jesús estamos perdidos, que necesitamos a Jesús para salvar a una humanidad que se pierde. El pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos de los de allá afuera no tienen el conocimiento de lo que hizo Jesús en esta tierra, de que entregó todo por ti y por mí. Y ya lo he dicho una vez, Jesús no vino a morir para que tú vayas a embriagarte. Jesús no vino a morir para que tú vayas a drogarte. Jesús no vino a morir para que tú desperdicies tu vida. Jesús vino a morir para que tú tengas otra vida. Y hoy es tu oportunidad. Hoy puedes aceptarlo como tu Señor, como tu Salvador, y poner tu confianza en Él. El apóstol Pablo, en algún momento de su vida, él era una persona necia, perseguía a los cristianos, juzgaba a los cristianos. Él no quería nada con ellos y los mataba. En ese entonces su nombre era Saulo. Pero algo que me encanta de esa historia es de que en algún momento él tiene un encuentro. Y cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida es transformada. Y de repente Saulo iba hacia otro lugar. En el trayecto de su camino se encuentra con el Señor y tiene ese encuentro. Y en ese encuentro él es conviccionado. Y ahora empieza a tener una vida distinta a la que tenía. Aún siendo un hombre tal vez tan duro en su corazón, siendo un hombre necio en su vida, cuando llega Jesús en tu vida, todo es una transformación. Y así como Jesús llegó en la vida de Saulo, Jesús llegó a tu vida en algún momento y te trajo en este lugar porque Él quiere un encuentro contigo, porque Él quiere enseñarte grandes cosas, de que tú seas también
un Pablo que esté dispuesto a vivir para Cristo, que esté dispuesto a pagar el sacrificio. Y Pablo ahora era un embajador. Pablo ahora era un portador de la palabra. Y Pablo lo hacía extraordinariamente. Y decía: ya no vivo para mis deseos, ya no vivo para lo que yo quiero, ahora vivo para Cristo. Y tú y yo tenemos que decir de la misma manera: ya no querer vivir para nosotros mismos, ahora vivir para Cristo, aceptar esa nueva vida. ¿O acaso no te cansaste de la vida vieja, cómo el mundo te trató y cómo el diablo te enredó para que tú te perdieras y te fueras hasta el lodo cenagoso? Ahora quiero decirte algo. Tienes que empezar a entender que tú y yo tenemos que vivir para Cristo y entender que el morir en Cristo es ganancia. Tienes que morir a tu viejo hombre. Ya no tiene que vivir ese viejo hombre que robaba, ese viejo hombre que mentía, ese viejo hombre que insultaba, que hablaba palabras incoherentes. Ahora tienes que renovar tu vida con la palabra de Dios. Y el pastor Jesús te está llamando. Y hoy te invito a que te pongas sobre tus pies. La invitación es para que consideres que hay un camino de salvación. Y ese camino te brinda esperanza, amor y redención. Independientemente de tu historia, independientemente de tu creencia, tu experiencia pasada, independientemente de todo lo que haya pasado y sucedido, hoy Dios vino a encontrarte. Hoy Dios quiere llenarte. Hoy Dios quiere darte esa vida eterna para que tú estés conviccionado. Este llamado está dirigido a todos los corazones que buscan encontrar un significado y una reconciliación y una conexión más profunda con algo más grande que nosotros mismos. Les pido de favor que todos guarden silencio. Y este es uno de los momentos más importantes, porque a veces tal vez estamos en este lugar, pero creemos que estamos por un proceso de desintoxicación, pero yo quiero decirte que estás en un proceso de preparación, en un proceso en el cual Dios va a hacer de ti una obra extraordinaria, para que seas como Pablo, después de siendo tal vez una persona mala, ahora dejes un buen legado. Pero para eso tienes que decirle: Señor, me dejo ganar por ti. Ya intenté de una u otra manera hacerlo a mi manera, a mi voluntad, pero nada de eso me resultó. Nada de eso me salió como yo pensaba. Y perdí tantas cosas como mi familia. Perdí tantas cosas por hacer las cosas a mi manera. Y hoy te invito a que pases aquí enfrente en el altar. Si tú quieres una reconciliación con Dios, si tú quieres aceptar a Jesús en realidad en tu corazón y que gobierne tu vida y decirle: Señor, ya no quiero esa vida pasada, ya me cansé de ser esa misma persona, ahora quiero esa vida nueva que tú me ofreces. Repite después de mí: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por la vida nueva que tú me das. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hoy reconozco que te necesito y quiero caminar en obediencia y acepto tu voluntad. Señor, quiero que mi vida cuente para ti. No quiero desperdiciar mi tiempo. Quiero ser un portador de tu palabra y decirle al mundo entero que tú eres el camino,
la verdad y la vida. Señor, heme aquí. Envíame a mí, Señor. Prepárame continuamente para llevar esa luz de tu palabra, ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Amén. Ahí en tu lugar puedes levantar tus manos, puedes decirle: Señor Jesús, gracias porque hasta ahora me mantienes de pie, Señor. Y es por tu voluntad y por tu fuerza, Señor, que he llegado hasta este momento. Perdóname, Padre Santo, si en algún momento no había entendido lo que tú querías conmigo. Pero ahora entiendo, Padre Santo, que ya no soy yo, Señor, sino que eres tú en mí. Gobierna mi corazón y gobierna mi vida. Quiero vivir para ti, Señor, y